cambios son inevitables, empecemos por allí. O sea, siempre estamos cambiando. De hecho, muchas células murieron hoy en tu cuerpo, en mi cuerpo, y muchas células nacieron. Entonces, el cambio es inevitable. ¿Tú qué quieres? Mucha gente nunca se ha hecho la pregunta de qué quiere. Está transitando en la expectativa del otro, en lo que hay que hacer, en el deber. Y lo primero es preguntarme qué quiero. Siento que todo ha sido como una especie de engranaje. A pesar que el sueño de ayer no es el sueño de hoy, siento que el camino hacia ese sueño me trajo hasta acá. Los emprendedores suelen sufrir mucho de ansiedad, incluso cuando las cosas van bien. Porque cuando las cosas van bien, tienen miedo de que las cosas empiecen a ir mal. Este podcast es patrocinado por Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Hola, muy buenas, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva temporada. En esta oportunidad, algo totalmente diferente y muy especial, porque por primera vez vamos a tener invitados totalmente presenciales. Estamos muy felices porque el día de hoy les trajimos una psicóloga con muchísima experiencia que tiene mucho por compartirles a ustedes. Ustedes se preguntarán tal vez en qué influye esto en sus negocios, en sus emprendimientos. Tal vez en las temporadas anteriores estuvimos hablando de emprendimientos, de negocio. Ustedes se van a dar cuenta que cómo el tema emocional les puede afectar en el crecimiento de su negocio. Y qué bueno que estamos retomando muchas de las cosas que hablamos en la temporada pasada, de que íbamos a traer sorpresas, invitados, y tal vez pasaban los episodios y ustedes estaban pensando que lo estábamos mintiendo, pero ya llegó el momento. Y ella es Joely Delgado, ella es psicóloga y bueno, vamos a ver qué tiene por compartirnos el día de hoy. Bueno, espero pues dar cuenta de esto que están esperando. Además de psicóloga, emprendedora, y además he acompañado a emprendedores en diversos momentos, así que espero poner este conocimiento al servicio de la audiencia. Exactamente. Fíjate que qué bueno eso, ¿no? Que a veces nosotros, pienso yo que pasa mucho, nos olvidamos que un prestador de servicio, un doctor, una clínica, no deja de ser un emprendimiento que también necesita estrategia, estructura, organización. Igualmente pasa con su marca personal, que aunque es psicóloga, no deja de ser, como dice ella, una emprendedora. Fíjate que es muy bueno traer estos especialistas dentro de nuestra mesa de debate, porque a veces son clave dentro de una decisión de querer o no emprender, porque existe el miedo, existe la parálisis, de pronto no nos sentimos capaces, y cómo nosotros enfrentamos esas situaciones sin tener las herramientas correctas. Y ahora, bueno, con esta oportunidad vamos a poder aprovechar y sacar algunas de esas herramientas que les sean de utilidad para todos ustedes. Bueno, yo quiero que Joely nos comparta un poquito cómo se define ella, cómo ha ido ella creciendo en todos estos años para que todos vayamos conociéndola. Mira, yo suelo definirme, a pesar de ser psicóloga, siempre digo que soy psicóloga de formación y formadora de vocación. Mucho de mi quehacer ha sido formativo, ha sido compartir lo que sé con otros. Y como esta no es la definición tradicional de un psicólogo, me ha tocado construirme, ¿no? Esto de hablar de una marca personal ha sido bueno, pero cómo transmitir esto que hago, ¿no? Y ayudar además a otros a cómo transmitir lo que hacen de una manera que sea accesible a los otros. Porque al final de eso se trata emprender. Yo quiero poner mis servicios para otros y esa persona necesita saber qué es lo que le estoy ofreciendo. Y a veces eso es difícil de traducir en palabras. Te hablabas antes de un elemento que también es muy importante, que tiene que ver con la incertidumbre. Cuando empiezas cualquier cosa, te enfrentas a la incertidumbre. Y eso es terrible para todo el mundo. O sea, los seres humanos siempre queremos tener certezas. Yo vengo del mundo de la ciencia, pues la psicología es o no es ciencia. Esa es una discusión muy interesante, pero del que nos va el día de hoy. Pero el gran tema es que lo que andamos buscando es tener certezas. Y tristemente y afortunadamente, ser emprendedor implica no tener certezas, implica una apuesta en dirección a algo que queremos
que sea posible, nos hace constructores de futuro. Fíjense que a veces cuando nosotros nos presentamos al miedo al cambio, muchas de las excusas o de las razones por la cual las personas temen dar ese paso es precisamente eso, ¿no? La incertidumbre. ¿Cómo nosotros como emprendedores podemos de alguna manera programar nuestra mente para sentir esa seguridad, para poder entender que a veces los cambios no son negativos? Uy, los cambios son inevitables, empecemos por allí. O sea, siempre estamos cambiando. De hecho, muchas células murieron hoy en tu cuerpo, en mi cuerpo, y muchas células nacieron. Entonces, el cambio es inevitable. Ahora, que el cambio sea o no positivo o negativo depende de cómo yo estoy mirando el lugar al que quiero ir. Entonces, siempre parto de la idea, cuando hablamos de cambio, que tengo que saber dónde estoy y dónde quiero llegar. Entonces, la formulación del objetivo es fundamental para que en un proceso de cambio yo sepa por lo menos hacia dónde voy. Porque esto es como transitar el bosque. Es decir, yo agarré el Ávila y quiero subir y llegar al Humboldt. Ajá, pero no siempre sé dónde estoy parada. Pero tengo un GPS que me guía en una dirección. El punto es que tengo que tener claro dónde quiero llegar para saber de dónde partí, cuánto he avanzado en un momento determinado y cuánto me falta para llegar al lugar en el que quiero estar. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, lo primero es saber dónde quiero ir. Segundo, amigarme con el cambio. Esa es una decisión. ¿Sí? Una decisión, pongamos un ejemplo clásico ahorita, la inteligencia artificial. ¿Me puede gustar o no? No estoy hablando en términos éticos. El tema es que ya llegó. Yo puedo decidir subirme a la ola o, mira, no voy a ver eso. El tema es que más temprano que tarde me voy a dar cuenta de que estoy lejos de lo que he ido avanzando. Y me va a costar más transitar ese camino. ¿Sí? La tecnología es necesaria, está allí. Nos pasa a los emprendedores, nos va a pasar con un proyecto. Mira, yo empecé con un proyecto de una cosa y luego migro a otra. Siempre me parece divertido este tema de que Nokia empezó vendiendo papel de baño, ¿sí? Y terminó vendiendo teléfonos. ¿Que puede parecer fortuito? No, o sea, hubo gente que se planteó un proyecto, mira, no funcionó por allí y migraron a otra cosa. Ahora, ¿qué tan flexibles somos? Esa es una medida de nuestra sanidad mental. No, y entender que también el fracaso es parte de ese proceso, por lo menos yendo a esa misma historia de casos famosos, Lego empezó con su estructura en madera. Tras su incendio, entendieron que la madera no era amigable y decidieron por el plástico y se convirtieron en lo que soy hoy en día. Claro que sí. Coméntanos algo, Joe. Hace un momento mencionaste algo bien interesante referente al tener un objetivo claro, ¿no? En base a tu experiencia, yo creo que a raíz de también lo que nosotros hemos trabajado, hemos conocido muchísimas personas, no necesariamente emprendedoras, que no saben lo que quieren. Y a veces uno, precisamente por eso es que no lo consigue, porque a veces andamos como un corcho nadando en el mar, ¿no? Entonces, en base a tu experiencia, ¿cuáles son esas estrategias que tú recomiendas para uno poder detectar o por lo menos saber qué es lo que uno quiere en la vida? Lo primero es hacerse la pregunta. No te imaginas cuánta gente viene a mi consulta y yo le hago la pregunta, porque para mí esa es una pregunta fundamental. ¿Tú qué quieres? Mucha gente nunca se ha hecho la pregunta de qué quiere. Está transitando en la expectativa del otro, en lo que hay que hacer, en el deber. Y lo primero es preguntarme qué quiero. Ahora, transitar el camino de llegar, de no serlo a hacerlo, implica tener claro cuáles son los pasos claves que me permiten acercarme a ese lugar que yo quiero lograr. Y mantener la motivación, que es el otro elemento que me va a permitir lograrlo, ¿sí? Es decir, miren, Thomas Alva Edison, ¿cuántos intentos hizo antes de lograrlo? Tuvo que ser muchos. Entonces, muchas veces nos va a tocar intentar, oye, no lo logré, ¿qué aprendí? Detenerme y preguntarme, ¿qué aprendí en este no lograr? Y hacer los cambios, los ajustes que me van a permitir transitar ahora sí a lo que quiero. Tener un objetivo que me va a significar que sea específico, que yo sepa cuáles son los ítems que me dicen esto es lo que yo quiero y es así. Es decir, yo quiero hacer un viaje.
Oye, quiero hacer un viaje. Entonces, bueno, sirve mucho que te vayas de Caracas a Guarenas. Ya hiciste un viaje. Ese era el viaje que querías. Ah, no, mira, yo quiero ir, no sé, quiero ir a España. Ah, ok, entonces, ¿dónde quiero llegar? ¿Sí? Ajá, quiero ir a España. ¿A qué parte de España? Cuanto más específico sea, más factible es que yo me pueda acercar a eso que he planteado. Totalmente de acuerdo. Fíjate que las fallas son descubrimientos de cómo no hacerlo. Entonces, Correcto. nunca el tiempo se ve perdido si se está intentando. Te tengo una pregunta, Saúl. ¿Tú sabes lo que quieres? Pues en este momento de mi vida te podría decir que sí. Ahora, Pero me decía que iba tomando por allá. hay algo bien interesante de lo que dice Joe, ¿no? Y es que a veces nosotros podemos querer algo y en el camino eso se puede ir modificando. Anteriormente, pues yo me cuestionaba eso. Yo decía, bueno, realmente no sé lo que quiero porque hoy quiero esto, mañana quiero otra cosa, pero es como parte de la evolución. A fin de cuentas todos vamos madurando y obviamente lo que yo quería a mis 20 años no es lo mismo que a mis 25, a mis 26, a mis 27. Entonces creo que tenemos que también ser con nosotros honestos y ser bastante pacientes, entendernos también de que podemos ir transformando esas ideas que queremos en el transcurso del Y que tiempo. nosotros no somos los mismos. O sea, constantemente nosotros vamos evolucionando. Exacto. Y obviamente nuestro deseo va mutando. En mi caso particular, siento que todo ha sido como una especie de engranaje. A pesar que el sueño de ayer no es el sueño de hoy, siento que el camino hacia ese sueño me trajo hasta acá. O sea, construyó el puente que hoy transcurro, ¿no? Entonces siento que cada historia o proceso, o temporada o episodio de mi vida han sido fundamental para ser quien soy y con quien estoy, ¿sabes? Entonces me parece que eso también es increíble. Referente al tema de los emprendedores, hiciste una pregunta bastante interesante, que es que muchos de nuestros clientes hace que el proceso sea un poco tedioso o lento. Entonces, le pregunto, ¿está en la persona que tiene el problema tener las herramientas para solventarlo y saber qué quiere, o está en el proveedor tener las herramientas de cómo poder llegar a sacar la información al cliente? Porque siento que a veces nosotros como proveedores de servicio pasamos, con todo el respeto, hacer un poco también de psicología, ¿no? De poder indagar en la mente del cliente para sacar esa información, literal con una cucharita y excavando hasta lograr conectar con la visión de esa persona. Entonces, las herramientas las debe tener el proveedor como profesional, o ya la persona que contrata debería saber en claro qué es lo que quiere con el servicio que está adquiriendo. Uy, esa es una pregunta complicada. Yo creo que eso depende de la madurez del cliente. Sí, porque, a ver, hay gente que está empezando en algo, que tiene una idea y que todavía no logra redondearla. Ahora, ¿qué debe tener el proveedor? Creo que el proveedor debe tener preguntas claves. Debe saber preguntar. Esa es una herramienta fundamental. Sí, hacer las preguntas correctas te va a permitir entrar en la visión de la otra persona. Porque mucha gente de alguna manera está soñando, está en una burbuja de lo que sea su proyecto, y a veces no está mirando dónde está el riesgo, dónde se puede tropezar. Y siempre digo que un problema es un problema porque no tengo una solución prevista. Ahora, si yo sé dónde están los riesgos, genero soluciones. Respondiendo a tu pregunta, creo que tiene que estar claro en el cliente, tiene que estar claro en el proveedor. En el proveedor, el servicio que está ofreciendo y las preguntas correctas para exponer su servicio, su sistema al servicio del cliente. Y si el cliente no lo tiene claro, entonces la tarea del proveedor es ayudarle a cerrar esos espacios. Pero ¿cómo hacemos en este caso específico cuando los riesgos nos superan? ¿Qué hacemos nosotros como emprendedores cuando ese riesgo que analizamos y construimos, porque a veces la mayoría de nuestros miedos ni siquiera se cumplen, ni siquiera llegan a ser verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos paralizamos ante una idea que al final no sé si realmente vaya a ser? Entonces, yo voy a dejar de emprender por el riesgo de fracasar, pero si realmente el fracaso es lo que me va a impulsar a llegar más lejos. Entonces,
cómo nosotros nos preparamos ante esa situación. Por supuesto, es decir, si creo que puedo, voy a poder. Si creo que no puedo, probablemente no pueda. Y si creo que puedo, a lo mejor no puedo, pero insisto hasta que lo consigo. Hay gente que se mueve frente a los retos en dirección a la acción. Hay gente que se mueve frente a los retos en dirección a pensar, a esperar a tener algunas cosas claras, la creatividad. Hay gente que necesita estabilidad, es decir, que necesita certeza para moverse. El punto es que todos coexistimos en este planeta y en el mercado, y el punto es que a veces, de repente, alguien que necesita mucha estabilidad o que funciona desde la estabilidad puede requerir a alguien resolutivo para movilizarlo a la acción. Pero alguien que es muy resolutivo requiere a alguien de estabilidad que le diga, panita, ya va, pero no dejes ese paso que te vas a caer por el barranco, ¿sí? Entonces el punto es ver que esto es complementario. Claro. Y que desde allí pues no hay recetas. Lo que sí hay es una mirada que tiene que incorporar habilidades. ¿Cuáles son las habilidades desde el punto de vista de los proveedores? Las habilidades tienen que ser la pregunta, la claridad en el objetivo, la coordinación de acciones. Son habilidades que ponemos al servicio de un cliente. Un cliente esperamos que esté claro en la idea que quiere desarrollar. Si no está claro, pues vamos a ayudarlo a redondear esa idea y a ponerla en práctica. Ahora, volviendo a lo que dices, las respuestas biológicamente instaladas en el ser humano ante el miedo es: hay un peligro, me alejo. Hay un peligro y no me puedo alejar, me paralizo o ataco a esto que me está generando este miedo. Dependiendo de cómo es la manera en que manejamos ese miedo, me voy moviendo en esa dirección. Hay que entender que el miedo está y que tan mal vista como suele estar vista la rabia, es la emoción que me permite seguir haciendo el esfuerzo. Entonces, necesito moverme en el mundo emocional del otro y ayudarlo en la dirección que quiere ir. Y el tema con el emprendedor es que el emprendedor se va a encontrar con muchos retos de cosas que no sabe. Yo sé, si tengo por ejemplo un emprendimiento de costura, por decir algo. Yo sé de costura. Pero yo sé que tengo que pagar una nómina. Sé cómo administrar los fondos, sé cómo tener un capital de trabajo. Sé cómo promover mi producto para no quedarme con un almacén lleno de producto que está frío, que no se está vendiendo. Cabe acotar que normalmente los emprendedores no tienen el capital para contar con esos recursos, ¿no? Entonces toca, digamos, que aprender de todo un poco. Ahora, coméntame algo. Yo sé que dentro de tu consulta, en base también a la experiencia que tienes en el tema de tu carrera, ¿no? Que es la parte psicológica. Hay algo bien interesante, y es que a nosotros los emprendedores, o incluso a cualquier persona, la ansiedad por no tener el control de las finanzas, de la parte contable, o incluso el desconocimiento, porque hay algo bien interesante que tú acabas de decir, y es que hay que aprender de cómo administrar para poder pagar una nómina, los gastos operativos que se tienen, sobre todo cuando estamos hablando de un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manejar la ansiedad en esos momentos cuando las cosas no van tan bien, cuando precisamente no estás vendiendo lo que tienes que vender para, digamos, que cubrir esos gastos iniciales para llegar a ese punto de equilibrio, que es algo normal cuando uno está iniciando un proyecto? Y ahí no voy a permitir un inciso, ¿no? Los emprendedores suelen sufrir mucho de ansiedad, incluso cuando las cosas van bien. Porque cuando las cosas van bien, tienen miedo de que las cosas empiecen a ir mal, porque ya vienen de esa historia. Entonces, manejar la ansiedad implica, creo yo, hacer conciencia de 3 elementos fundamentales. Uno, el cuerpo. El lenguaje de la ansiedad muchas veces es corporal. Me da taquicardia, me da dolor de cabeza, tener una tensión muscular. Entonces, hacer conciencia del cuerpo es fundamental. Nosotros no estamos entrenados para hacer conciencia corporal, y eso tiene que ser una tarea en la cual todos nos planteemos. El segundo elemento es un elemento más cognitivo, más del pensamiento. Entonces es hacer conciencia de cuáles son nuestros pensamientos. Tú mencionabas hace un rato los pensamientos catastróficos, ¿no? O sea, sufrir por catástrofes que nunca han ocurrido. Por allí un famoso dice
que no, en el 94% de las ocasiones sufrimos por cosas que no van a ocurrir. O sea, solamente un 6% de ese pensamiento catastrófico se realiza. Pero entonces tengo que aprender a atajar el pensamiento y a darle una forma que sea más productiva. Migrarlo de un pensamiento catastrófico a un pensamiento más productivo que me ayude a generar soluciones. Y el último elemento es un elemento emocional, porque lo otro que también nos pasa es que no sabemos nombrar nuestras emociones. Y al no poderlas nombrar, no nos podemos hacer cargo de ellas. O sea, yo tengo un sustico aquí. Ajá, pero ese sustico, ¿qué es? Ese sustico es miedo, ese sustico es ansiedad, ese sustico, ¿para dónde me lleva? O esto que me está pasando, sí, este cuerpo echado para adelante, que es un cuerpo con, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo lo nombro? Porque a veces no me doy cuenta. Es que la gente dice que yo siempre ando riñendo. Así, bueno, siempre ando riñendo, pero es que no me doy cuenta que mi cuerpo va todo el tiempo para adelante. Ya va, espérate. Escucha. Y escuchar, el cuerpo echado para adelante, no escuchar. Para escuchar hay que sentarse. Recordar que la ansiedad siempre anda apuradita, ¿no? Y entonces, bajarme de la ansiedad implica, déjame enlentecerme. Yo empiezo a hacer el trabajo de aquietar para poder escuchar al otro, para bajarme de la ansiedad. Saúl, cuando tú comenzaste tus proyectos, ¿cuáles fueron esos primeros miedos, verdad, que de pronto te paralizaron un poco? ¿Y cuáles fueron esas herramientas que utilizaste? Y acá nuestra psicóloga nos dirá si lo hiciste bien o lo hiciste. Bueno, mis primeros miedos realmente era no tener el capital suficiente para cubrir los gastos, ¿no? En su momento, pues, era el alquiler, eran los gastos tal vez de la comida, del día a día. Tal vez como lo enfrenté, pues, trabajando. Levantarte temprano, leer, aprender de mucha gente que tenía los resultados que tú querías, tomar los cursos que fueran necesarios. Si no había capital para cubrir tal vez los gastos de los cursos pagos, empezar a buscarlo a través de cursos gratuitos. Por ahí estuve escuchando también en un podcast que decían que todo está en YouTube. No hay que inventar nada nuevo, ¿no? Solo que uno paga un curso en su momento, es precisamente para ahorrarse el tiempo que te va a llevar investigarlo por tu cuenta. Entonces, para responderte tu pregunta, mi miedo era precisamente eso, tal vez no tener cómo cubrir esas obligaciones que tenía mensualmente y sobre todo que, lógico, era una persona emprendedora, extranjera, porque estaba viviendo en otro país y estaba solo prácticamente. Entonces, ese era como que el miedo. Pero, ¿cómo era la forma de enfrentarla? Pues primero quemando los barcos, que fue renunciando a mi trabajo anterior y enfocarme al 100%. Al no tener una opción de tener que irme al empleo convencional, a tener yo que volver al tema del salario y todo este tema, ya sabía que me tenía que enfocar a hacer que las cosas funcionaran. Entonces esa fue como que mi forma de... Pero fíjate que eso es una acción consciente. ¿Y qué pasa cuando hay una acción inconsciente como por lo menos la depresión? Algo que de pronto se crea y no podemos de alguna forma controlar o tener conciencia de decir, ya hoy no me deprimo. Voy a seguir adelante, voy a trabajar porque me solucionan todos los problemas. Como dijo una vez un contador cuando tenía un problema contable, fue aumenta las ventas. Claro, ¿cómo resuelvo eso? Entonces, a veces es muy complejo para ciertas personas que tienen de alguna forma u otra ciertas condiciones, simplemente tomar la iniciativa de decir, necesito venta, voy a vender. Necesito tapar el hueco del techo, lo voy a tapar. No, o sea, realmente a veces la depresión nos limita a poder accionar en ciertas oportunidades y lograr los objetivos precisos. Entonces, ¿cómo o qué consejo daríamos más que herramienta? Porque sé que ya eso es un tema muy amplio, muy complejo, pero ¿qué consejo daría a esas personas que de pronto dentro de su proceso de emprendimiento se sienten de alguna forma deprimidos? Mira, yo creo que lo primero es establecer que aquí estábamos hablando de la ansiedad. Cuando tú lo mencionaste, estábamos hablando de la ansiedad como un estado, no como un trastorno. Lo mismo ocurre con la depresión. Si la depresión como trastorno implica que la persona pierde la posibilidad, no es algo que si quiere, que si le echa ganas, como dicen por ahí, va a poder levantarse. Ahora, que sí es cierto
que cualquiera de nosotros cuando ha tenido un fracaso, un traspié, una pérdida, pues por un rato no está disponible emocionalmente para salir adelante. Oye, no estoy en el mejor día de... Sí, vamos, las ventas. No, o sea, me quiero quedar de repente un par de días más quiero. Y allí creo que el tema es, muchos emprendedores están solos y si no tienen el apoyo de nadie más, les cuesta mucho salir de ese elemento, ¿sí? Porque necesitan levantarse por sí mismos, o sea, el solo levantarse de la cama, ir a bañarse, es un gran esfuerzo. Cuanto no decir, ir a vender, visitar clientes, salir de la casa, son muchas cosas. Ahora, más allá de eso, si nos centramos en, oye, tuve un traspiés, me cuesta seguir adelante, bueno, entonces yo puedo tomar acciones que me van ayudando a salir de ese estado. Generalmente lo que vamos a decir es transito el duelo. Termino de transitar el duelo y me vuelvo a sentir en posibilidades de salir. O sea, podemos estar deprimidos dentro solamente un espectro, un lado específico. Por lo menos me deprimí por mi emprendimiento únicamente. Yo ahí creo que el tema, o sea, la palabra depresión se ha socializado mucho y se aplica como indiscriminadamente a muchas cosas, ¿sí? Es decir, yo estoy frustrado porque mi emprendimiento no está dando los frutos que yo quiero. Entonces, si yo tengo, no sé, 3 meses, 6 meses trabajando en un proyecto y este proyecto no me está dando lo que yo espero, es natural que yo me frustre y que de repente un par de días digo, no quiero. Pero un día digo, mira, te tengo que poner comida en la mesa. Entonces, dale, no quiero, pero allá voy, ¿sí? Cuando yo estoy sana, es decir, cuando no estoy deprimido, yo puedo hacer eso. Una persona deprimida no va a poderlo hacer y va a necesitar ayuda para salir adelante, ¿sí? Si estamos hablando de un trastorno. Si no, pues estamos hablando de alguien que se frustró, que se fastidió, y que en un punto pues va a salir adelante o va a decir, mira, definitivamente vamos a bajar la Santa María, no puedo más y haré otra cosa. Generalmente quien tiene alma de emprendedor encuentra otro camino, pero a lo mejor no es el mismo momento. Es obvio que no muchos nacemos para emprender, a uno nos cuesta más que a otros se preparan, se forman y lo logran, pero en este caso específico que está mencionando, que el que es emprendedor busca siempre una alternativa, pero de pronto el que no, como nosotros podemos identificar si o no, o podemos, o sea, si no tenemos la respuesta tampoco, pero sí es como algo curioso con el comentario que usted está haciendo. Bueno, mira, yo creo que no todo el mundo puede emprender, es decir, emprender requiere, en términos emocionales de la persona que emprende, la disposición a lidiar con incertidumbre, a mantenerse en el esfuerzo a pesar de las dificultades, a ser creativo y ajustarse, porque que hayas tenido éxito hoy no implica que ese éxito se sostenga en el tiempo, menos hablando de Venezuela, porque nosotros sabemos que este mercado es súper cambiante. Entonces, para mantenerte en la ola, tú tienes que estar todo el día oteando. Mira, ¿qué pasó? ¿Ha habido un cambio? ¿Podemos seguir así? Entonces, requiere esto. Hay gente que no puede con ese nivel de ansiedad. Hay gente que no puede con ese nivel de incertidumbre. Y en ese caso, pues yo recomiendo varias cosas. Una, si en realidad quieres emprender, a pesar de que tú estás acostumbrado, por ejemplo, a un 15 y último, y el no saber cuánto dinero dispones, la quincena que viene te va a generar mucha angustia, o primero ahorras antes de poder lanzarte a un proyecto y te lanzas a un proyecto seguro donde tú, digamos, seguro entre comillas, donde tú conoces más, donde tienes más control de las variables y entonces tú puedes decir, mira, yo me voy manejando aquí dentro de este marco de referencia. Hay gente que necesita eso, que necesita el colchón así bien abultado. Hay gente que dice, mira, como salga yo voy para adelante. Y el tema es que también hay que tener tolerancia a la frustración, es un elemento fundamental para emprender. Porque, y eso es una cosa que ustedes ven que yo tengo un montón de canas, yo no soy muy joven. A la gente más joven el tema de la tolerancia a la frustración le cuesta mucho, sobre todo porque crecieron en un mundo distinto al que yo crecí. Y en este mundo que estamos viviendo y que asisten los millennials, los centennials, crecen con una gratificación inmediata. El tema de las redes sociales, los videojuegos, cómo funcionan hoy en día,
Y el mundo real no es así. En el mundo real, si tú te lastimas, te lastimaste. No es que, bueno, te tomas una pócima y estás vivo otra vez. Entonces tienes que aprender a lidiar con las pérdidas, porque emprender es muy sabroso y le puede ir a uno muy bien y puede lograr muchas cosas. Y hay momentos en los que también puedes acercarte a la iliquidez, que el negocio no está funcionando como tú quieres, o mira, más o menos funciona y entonces tienes que hacer un ajuste, pero tienes que hacerlo a tiempo. Son como muchos elementos. Si tú me preguntas, yo creo que ahí la mejor respuesta es estudiar mucho, aprender mucho, no centrarme solo en lo que yo sé hacer. Es decir, si yo estoy haciendo, por ejemplo, no sé, carteras de piel y esta es la mejor piel y sé mucho de pieles y de cueros y de costura, está muy bien, pero también tengo que saber cómo comercializar esto aquí y en otro mercado. ¿Por qué? Bueno, porque si la cosa se me pone muy dura aquí, ¿cómo hago para exportar? Es estar atento a qué me hace falta, qué no estoy manejando, y no lo sabemos todo, ni probablemente no lo podamos manejar todo, pero sí es importante saber qué me falta y en qué me puedo apoyar en un especialista o qué necesito aprender si no lo puedo pagar, porque a veces no puedo. Claro, y esa es la mejor forma realmente de trabajar inteligentemente, ¿no? Apalancándote, porque si hay alguien especialista, por ejemplo, en la parte creativa, lo mejor es delegar esa parte para que tú te puedas enfocar en gerenciar el proyecto. Y efectivamente, yo considero también que emprender o sea, el precio realmente es bastante alto y hay que estar dispuesto, porque esto se tiene que volver tu estilo de vida. Y también depende de cuál es el vehículo que tú escojas para emprender, ¿no? Porque si bien es cierto, te puedes capacitar, puedes aprender todo, pero si tu meta, por ejemplo, es facturar tu primer $1.000.000 y en lo que estás haciendo tal vez es vendiendo potecitos de café o tal vez un heladito, ¿sabes? El vehículo va a influenciar para que tú puedas conseguir ese objetivo mediano, largo plazo, ¿no? Y esa realmente es la idea. Coméntame algo, Roy, ya que está bastante interesante el tema de la ansiedad y la depresión, ¿no? Yo estoy segurísimo que ambos en este camino que hemos recorrido en el tema de... Soy calvo, si me vas a preguntar si sufro de ansiedad, ahí te lo respondo. No, pero a mí me gustaría saber tú, si no has acudido tal vez a un psicólogo, ¿no? ¿Cómo has enfrentado tus momentos de ansiedad? Soy calvo, ya creo que tengo claro. ¿Cómo has enfrentado tus momentos de ansiedad cuando estás llevando o liderando o llevando a cabo uno de tus proyectos o uno de los tantos proyectos? ¿Cómo manejas el tema de la ansiedad? Sí, no, creo que se dijo algo clave, que es, y lo que siempre digo, tener claro mis horizontes, ¿no? O sea, quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Creo que eso me ha permitido construir o tener las herramientas necesarias para fijar mi camino. A veces nosotros nos creamos nuestros propios monstruos pensando en problemas que, como lo dijimos anteriormente, no suceden. Entonces creo que la solución siempre va dentro del análisis. Saber por qué está pasando, primeramente saber a qué me estoy enfrentando y cómo mi entorno me puede ayudar a solventar dicha situación. Obviamente somos seres humanos, sentimos frustración, estrés, ansiedad, en algunos momentos depresión, pudiésemos decirlo, y es algo común dentro de este mundo del rendimiento que viene siendo una ruleta rusa, ¿sí? Hoy estamos bien, mañana estamos mal y es muy incierto. Y creo que una de mis fortalezas, adicional de mis socios y mi pareja y mi familia y todo lo que me da como alguna forma o manera superpoderes, es saber que siempre dentro del fracaso es un estado transitorio que me va a ayudar a alcanzar el objetivo, ya que para mí el fracaso en ninguna connotación es de ninguna manera negativa. Siempre el fracaso es ese momento de reflexión para entender cómo no se hace, ¿sí? Y ahí empezar a buscar nuevas alternativas. Dentro de los procesos de crear, obtener o mantener durante el tiempo un negocio, está realmente en la constancia, entender que se permite el ensayo y el error. No todos mis pasos tienen que ser perfectos. Es un juego de ajedrez, a veces tengo que sacrificar peones,
fichas, movimientos, turnos, para entender qué ficha realmente es la que debo mover. Pues creo que dentro de un esquema, dentro de varios emprendimientos, como lo mencionaste, creo que la mejor forma es rodearte de personas que realmente complementen tu visión. No se trata que sean iguales a mí, no se trata que, como usted bien lo dijo también, o sea, si yo soy una persona súper activa, necesito personas a mi alrededor que me agarren también, porque no me las sé todas. La idea es eso, o sea, saber con quién estás rodeando y asesorarte. Y referente a tu pregunta de que si he buscado ayuda profesional, no, por eso estoy así de loco. Entonces, sí quiero, está dentro de mis objetivos, pero no se me ha presentado la oportunidad. Tal vez ahora nazca esta oportunidad, pero creo que dentro de lo que relativamente me ha funcionado es el no parar. Creo que el intentarlo de diversas formas me ha ayudado a conseguir ciertos resultados, como en los videojuegos. O sea, no empiezas en juegos siendo un experto, para eso tienes que perder, pero tienes la opción de reiniciar hasta que te vuelves un experto. Entonces creo que así debe ser la vida, ¿no? Intentarlo mientras aprendes, porque si lo intentas y no aprendes nada, no estás haciendo absolutamente nada, o no lo intentas de forma distinta, tampoco estás obteniendo ningún resultado distinto. Entonces creo que parte de la vida es intentarlo hasta lograrlo. Yo tengo una pregunta para ti, Saúl. Fíjate, sabes que está ese planteamiento de la película El Lobo de Wall Street, el tema del bolígrafo, ¿las viste esa escena? Te lo planteo por la siguiente manera. ¿Cómo crees tú, dentro de tu experiencia como vendedor, que has utilizado de manera positiva, ¿verdad?, la psicología del momento de ofrecer tu servicio? ¿Crees que un vendedor debe crear la necesidad del producto que ofreces o debe buscar quien realmente necesite esa necesidad? Bueno, más allá de crear las necesidades, como lo hemos dicho tal vez en otras oportunidades, es escuchar a tu cliente para ver exactamente qué es lo que necesita y tú saber si tu producto o tu servicio puede solucionar ese problema. Desde ese punto, pues lo ideal es que te dediques a este mundo de la venta. Todos tenemos que aprender a vender, eso es evidente, ¿no? Pero que tú puedas entender de que si estás desde el desespero, desde la necesidad, vas a traer más carencia a tu vida y vas a traer efectivamente eso, porque lo estás haciendo desde la necesidad. Entonces lo ideal es que empieces a enfocar realmente toda tu energía, todas tus habilidades y sobre todo se te da muy bien el tema de las ventas, en algo que realmente te apasiona, que te guste, para que tú puedas enfocarte en solucionar los problemas que realmente hay en el mercado. Precisamente eso. ¿Usted considera que en el mundo del emprendimiento el mayor porcentaje de la infelicidad viene porque estamos haciendo cosas que no nos gustan? O sea, emprendemos y no entendemos realmente por qué lo estamos haciendo, ni siquiera nos apasiona. ¿Siente que es eso o hay algo más? Bueno, y ahí hay mucho. O sea, muchas veces tenemos el trabajo que nos paga bien y que no disfrutamos. ¿Qué creo yo? Yo creo que al final la vida tiene un propósito ético, ¿no? Un propósito de donde tú te puedes encontrar contigo mismo. Donde sea lo que sea que hagas y cual sea el camino que hayas transitado, tú vienes de regreso hacia ti. Y allí creo que una herramienta que ayuda a encontrar ese sentido, ese propósito, es esta herramienta Ikigai, que es una herramienta japonesa que es muy sencilla y es muy útil para que uno pueda encontrar su propósito, su sentido de qué hacer, ¿no? Y es hacernos 4 preguntas. La primera de ellas es ¿en qué soy bueno? O sea, ¿qué cosa me sale bien? Y bueno, eso puede pasar por muchas cosas. A cada quien le salen bien cosas diferentes. Que algo me salga bien no quiere decir que lo disfrute, así que esa es la segunda pregunta que me hago. ¿Qué cosas disfruto? Hay cosas que a lo mejor, no sé, me salen muy bien, pero a mí no me gusta hacerlas. Por ejemplo, yo soy muy buena con los números. Yo me pagué mi formación como psicóloga dando clases de física. Ahora, yo no me imagino que esa sea mi ocupación, aunque me gusten los números. Yo disfruto mucho más hablar con la gente, pero vamos viendo, hay cosas en las que soy bueno, hay cosas que disfruto.
también hay cosas por las que me pagan. Entonces es poder poner en palabras y listar por qué de las cosas que yo sé hacer me pagarían y cuáles me pagarían mejor. Porque también tú hacías el ejemplo de hacer pequeñas ventas para juntar un gran monto. A veces uno puede hacer lo que llamamos high ticket, ¿no? Vender algo que ganes más dinero en menos ventas. Eso va por otro camino, pero volviendo a esto, hay una cuarta pregunta para hacerme. ¿Cómo lo que yo hago mejora el mundo? Cuando yo intersecto esas 4 preguntas, en qué soy bueno, qué disfruto, por qué cosas me pagarían y cómo mejoro el mundo, puedo encontrar mi propósito. Y si yo consigo que mi emprendimiento vaya en esa dirección, probablemente voy a ganar muy buen dinero estando alineado conmigo, teniendo sentido, y eso me aleje mucho más de la ansiedad, a pesar de que a veces haya momentos difíciles, porque estoy haciendo una cosa que está alineado conmigo. Por supuesto, me llevo como conclusión este episodio, ya casi para concluir, es que uno debe tener conocimiento de uno mismo. O sea, antes de empezar a hacer cualquier tipo de movimiento, uno debe conocerse realmente cuáles son sus intereses y saber qué se está haciendo y para qué se está haciendo lo que estamos haciendo. Haga la redundancia. Creo que es fundamental hacer incluso un ejercicio escrito, ¿verdad? Desglosando realmente cuáles son nuestros objetivos, para qué lo estamos haciendo, cómo lo queremos hacer y cuáles son los resultados que vamos a obtener en base a la visión que tenemos. Si tuviesen la oportunidad de quedar encerrada en un ascensor con un millonario y tendría que decirle 3 palabras clave para que esa persona invierta en su proyecto, ¿qué le diría? Vamos a mejorar el mundo. Si tuviese la oportunidad de hablar con su yo de niña, ¿qué le diría? Que confíe, que explore, que va a encontrar el camino para volver a sí misma y para ser feliz. ¿Qué espera escuchar de usted en el futuro? Vivimos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta así para cerrar. Me gustaría, Joe, que nos compartas, o sea, a las personas que nos están oyendo acá, que nos están viendo, o si nos están escuchando mientras van en camino, en el carro, mientras están entrenando, que eso sucede mucho. ¿Qué mensaje le compartirías a todas esas personas que nos están viendo? Emprendedores, dueños de negocio, personas que quieren empezar un negocio, que tienen la idea de conseguir eso que comentaste hace un momento, ¿no? Un propósito, un sentido en la vida. Creo que la tarea es conocerse a sí mismo y encontrar una actividad que me permita ganar dinero y generar un mundo mejor, ¿sí? Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos para ser felices y con el mundo para dejar una huella. Entonces, encontrar ese quehacer que me permita poner en práctica lo que hago, lo que me hace feliz y que me permita vivir dignamente. Y creo que eso le da sentido a lo que hacemos todos los días. Conociéndonos se consigue. Bello, bello. Perfecto, entonces así damos fin a este gran episodio con una invitada maravillosa, esperando que le haya gustado. Realmente emprender no es nada fácil. Sabemos que necesitamos, como una computadora, programar nuestro cerebro para poder cumplir o acceder a ciertos retos que a veces nos noquean, ¿no? Siento que el miedo forma parte de, la ansiedad forma parte de, y hay que saber cómo enfrentarlos. Hay que saber que necesitamos ayuda profesional. No significa que, como siempre se dice, no significa que estamos locos, no significa que realmente estamos en un problema existencial, sino simplemente es empaparnos y conocernos más, permitirnos conocernos más para así poder saber de qué somos capaces. Siento que las virtudes y los límites forman parte de un buen escenario. Si nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y lo que sí podemos hacer, creo que también es una superventaja para lograr los objetivos que nos trazamos. Así mismo. Bueno, yo considero de que sí es necesario que busquemos ayuda también, porque este camino de emprendimiento, este camino cuando tú estás montando un negocio, cuando tienes un proyecto y te enfocas tanto, es un camino muy solitario, ¿no?
y a veces necesitamos precisamente compartir todos esos pensamientos que nosotros tenemos. Necesitamos desahogarles, necesitamos, digamos que soltar todo eso para que también con los consejos de personas que tienen los resultados que tú quieres, puedas llenar nuevamente tu mente de conocimiento, ¿ok? Y puedes empezar a aplicar esas nuevas herramientas y esas nuevas estrategias que seguramente van a funcionar para tu vida y para tu negocio. Por supuesto. Bueno, para despedirnos, díganos por favor sus redes sociales para las aquellas personas que se quieran de alguna forma contactar con usted, porque incluso se trabaja también a nivel internacional, ¿cierto? Podemos hacer consultorías online, entonces cualquier persona que esté interesado, aquí igual vamos a dejar las redes para que se comunique. Bueno, muchísimas gracias a Saúl, muchas gracias Roy. No todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero todos se benefician de venir al psicólogo. Así que eres bienvenido. Te dejamos las redes por aquí. Vale, hasta luego. Recuerda que si apoyas a un emprendedor, te apoyas al mismo.